Muy buenas noches a los que ya nos está anocheciendo, tardes para los que es más temprano y buenos días a los que con tanto amor nos están acompañando desde España, que es medianoche. Todos los que se encuentran en Europa, mil y mil gracias por estar acá. Quiero dar unos agradecimientos muy especiales a Javier, que nunca se ha negado a darnos una ponencia o una charla con tanta conciencia como la tiene él, sabiduría y que entra a investigar para traernos lo mejor de su comprensión y del conocimiento. Gracias, Javier, gracias especiales en nombre de todo el equipo de Durantia desde el amor. Te amamos, no te queremos, te amamos. Gracias. Hoy quiero hacer una oración para poner en manos de todos estos reveladores, seres celestiales, el conocimiento que nos va a trasladar Javier. Que nuestra mente y nuestro ajustador del pensamiento entre en esa energía y en esa misma vibración que nos quiere mostrar nuestro hermano Javier. En comentarios dice que el que se quiera retirar cuando vea que está pesado el tema, lo puede hacer antes de que de pronto pues sufra algún trastorno que no le guste. Entonces, antes que juicios, preferimos que se salgan. Reveladores, seres celestiales, seres luminosos, todos aquellos que nos acompañan, todos los 7 ayudantes de la mente, todos, Micael, todos los que están al frente, detrás y al lado nuestro. Gracias por ayudarnos para acudir aquí hoy a esta linda reunión donde estamos todos pendientes de lo que tú nos quieres enseñar, lo que nos quieres decir y lo que quieres que nosotros aprendamos. Ponemos en tus manos, oh ajustador del pensamiento, oh chispa divina, todo aquello que tengamos que comprender. Nos ponemos en ti, en tu comprensión y en tu vibración. Gracias a todos los presentes por acompañarnos y nuevamente mil y mil gracias por esos seres de luz, por nuestro gran Maestro Jesús y por nuestro gran Creador Micael de Nevadón. Así sea. Amén. Adelante, Javi. Gracias, Ángela. En primer lugar, pues muy buenas noches a todos desde España. Como siempre, para mí es un orgullo poder participar en este grupo. Está lleno de almas bonitas, como decimos aquí. Bueno, os adelanto que esta presentación es la presentación más extraña que habéis escuchado seguramente dentro de los grupos de Urantia. Es una presentación un poco especial porque realmente es una síntesis de dos presentaciones que duran cada una 2 horas. Entonces, he intentado simplificar lo máximo posible, es un poquito más larga que lo habitual, pero no va a dejar, desde luego, indiferentes, os lo garantizo. Eh, Os puedo adelantar una cosa y es que es el hecho de que vamos a hablar de física cuántica real, no son historias, es física demostrable. mm, Son conceptos bastante profundos que nos van a remover la realidad, pero esa realidad está en sintonía y en armonía con lo que nos dice el libro de Dante. Lo que pasa es que muchas veces no estamos preparados para estos nuevos conceptos que están apareciendo. Casi todas las personas que se dedican a la física cuántica han acabado muy mal. El que no se dan al alcohol han acabado incluso suicidándose, porque lo que nos está diciendo la física cuántica es demasiado duro. Es decir, la ecuación de la realidad es tal que o metes en la ecuación a Dios o acabas en la locura, os lo garantizo. A mí al principio me planteó bastantes problemas cuando profundicé sobre el tema. Luego cuando empecé a armonizarlo con los conceptos del libro Durantia, me di cuenta que es una realidad maravillosa, pero no os va a dejar de, vamos, os digo que os va a tocar el alma. Hay que mirarlo hasta el final porque al principio vamos a empezar a hablar de temas muy teóricos que no habla el libro Durantia. Nada de lo que se dice aquí no aparece en el libro Durantia, pero los conceptos que vamos a tratar con las investigaciones actuales, y voy a poner ejemplitos, no van a dejar, va a haber un cambio, os lo garantizo.
Bien, no me quiero enrollar más y voy a empezar a compartir y vamos a empezar porque es un poquito más larga de las conferencias habituales. Eh, con vuestro permiso, voy a intentar, como pasa siempre, no la tengo abierta. Un momentito, por favor. No, no sé, bien, bien, ¿se ve? Se ve, tiene unas manchitas negras en la parte de arriba, ya, unos parches, ya están quitándose los parches. Bien, Bueno, pues no nos empezamos. estorba el parche, adelante. El parche no sé quién lo pone, yo de luego yo no. Debe Pero vamos, ser el control de Zoom. ¿No lo estás viendo? La barra, sí, la barra de Zoom. la barra de zoom, pues, ponerla en otro sitio, por ejemplo. Abajito, sí. ¿Así mejor? Bien, vamos a empezar. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? El objetivo de esta presentación estará dedicada a intentar, y digo intentar, explicar de una forma clara y sencilla los siguientes apartados. Básicamente van a ser dos. Uno es informar sobre los principios básicos de la estructura atómica y sus componentes. Esto ya nos lo dice en el libro de Durantia. Vamos a entrar porque vamos a hablar de teoría de partículas. Y luego vamos a explicar las tres leyes fundamentales de la física cuántica. Es decir, toda la física cuántica se rige por tres leyes. Bueno, las vamos a tratar de forma razonada y con algunos ejemplos. Y finalmente vamos a analizar de forma especulativa el futuro de estos descubrimientos físico-matemáticos en base a los experimentos y teorías actuales y las posibles interacciones con el libro de Durant. Bien, antes de comenzar vamos a separar dos conceptos que siempre provocan problemas. Uno es el de física cuántica y otro es el de mecánica cuántica. La física cuántica es la ciencia que estudia los fenómenos desde el punto de vista de la totalidad de las posibilidades. Y la mecánica cuántica es la rama de la física que estudia la materia a escala muy pequeña, a nivel molecular, atómico y aún menor, ¿no? Esos dos conceptos que nos queden claros. Porque inicialmente lo que vamos a hablar un poco de mecánica cuántica y luego vamos a hablar de física cuántica. Bien, antes de nada bueno, comentaba José Saramago, este es un filósofo y un escritor, que dice que vivimos observando sombras que se mueven y creemos que eso es la realidad. Este es el famoso mito de la caverna de Platón, que nos permitió entender de qué manera el filósofo percibía el mundo. Una relación entre lo físico y el mundo de las ideas que da lugar a una realidad llena de luces y de sombras. Por una parte tenemos la realidad tal cual es, por otra nos encontramos con una realidad ficcionada donde nuestras creencias e ilusiones toman protagonismo. Y eso es la realidad. Nosotros creemos una serie de cosas, pero realmente estamos todos metidos dentro de la famosa caverna de Platón. La realidad es otra muy distinta y mucho más maravillosa. Bien, acordaros siempre que vamos a tratar el tema desde lo muy pequeñito de las partículas que conforman el átomo, pero realmente la estructura del átomo es prácticamente igual que la estructura del cosmos. Es decir, si analizamos lo grande y lo pequeño, lo mismo que es lo grande es en lo pequeño. En medio está el ser humano. Eso es una realidad. Pero cuando miramos eh, eh, a nivel astronómico, todo lo que observamos ahí existe un paralelismo perfectamente en el nivel subatómico y eso lo iremos contemplando conforme avancemos en la presentación. ¿No? Bien. Fijaros, vamos a empezar porque el ser humano conoce muy poco. Acordaros que en el libro de Durantia se nos comenta que hay 30 energías que regulan todo el cosmos. Pero sin embargo, dentro de los seres humanos, solamente conocemos cuatro fuerzas. Y estas cuatro fuerzas son, digamos, un subproducto de las 30 energías elementales que nos habla el libro de Durante, con lo cual tenemos un desconocimiento sumo. ¿Cuáles son esas fuerzas que controlan digamos, esas fuerzas que forman parte del conocimiento actual? Bien, pues bueno, la más fácil, la que todo el mundo conoce, es la fuerza gravitatoria.
Ya luego veremos que de fuerza nada, que no es una fuerza realmente. Eso se ha descubierto hace muy poco. La fuerza gravitatoria, hay una partícula de intercambio que es el gravitón. ¿M? Y realmente rige el movimiento de los planetas. Luego, la otra fuerza que conocemos es la fuerza electromagnética. La fuerza de intercambio es el fotón y son las que mantienen el átomo unido. Y luego hay dos fuerzas nucleares, una es la fuerza nuclear fuerte y otra la fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear fuerte, la partícula de intercambio es el gluón y mantienen unido al núcleo atómico. Y hay otra fuerza nuclear débil que las partículas de intercambio es la W más menos y la Z. Y provoca las desintegraciones radiactivas. Estas son las únicas fuerzas que controla el ser humano actualmente. Todo lo que conocemos ahora mismo y que fabricamos está en base a estas cuatro fuerzas. ¿De acuerdo? Pero realmente no tienen que ver nada con las 30 energías de las que no hablan en el libro de Durán. Bien, la mecánica clásica constituye una excelente aproximación a la realidad, pero dentro de ciertos límites. Cuando tratamos velocidades muy altas, cercanas a la velocidad de la luz, acordaros, la velocidad de la luz son los 300.000 kilómetros por segundo, debemos recurrir a la teoría de la relatividad. Bien, entonces, vamos a empezar, como vamos a hablar de partículas y subpartículas muy pequeñas, tenemos que empezar a hablar de dónde están esas subpartículas, que están en el átomo. Entonces, ¿qué es el átomo? Bueno, esto es una información básica, que seguramente cualquier niño o hijo nuestro pues lo sabe. El átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico que mantiene su identidad o sus propiedades y que no es posible dividir mediante procesos químicos, ¿no? El núcleo es del 99,99% de la masa del átomo. El núcleo realmente lo ocupa todo. Y está compuesto por protones y neutrones y rodeada por una nube de electrones que en un átomo neutro igualan el número de protones. Es decir, en un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones. Bien, pero ¿qué nos dice el libro Durantia sobre los temas de los átomos? Dice que dentro del átomo, los electrones giran alrededor del protón central con casi el mismo espacio comparativo que tienen los planetas que giran alrededor del Sol en el espacio del sistema solar. Primer paralelismo. Homología, la comparamos con el mundo subatómico. Dice, en comparación con su tamaño real, la distancia relativa existente entre el núcleo atómico y el circuito electrónico interior es la misma que existe entre el planeta interior, Mercurio y vuestro Sol. Esto es una información del libro Durantia, ¿de acuerdo? Estoy hablando del libro Durantia. ¿Y qué más nos dice el libro Durantia? Dice que las rotaciones axiales son las rotaciones que se ejercen sobre su mismo eje de los electrones y sus velocidades orbitales alrededor del núcleo atómico se encuentran más allá de la imaginación humana, sin mencionar las velocidades de los ultimatones componentes. Las partículas positivas del radio salen hacia el exterior, hacia el espacio, a razón de 16.000 kilómetros por segundo, mientras que las partículas negativas alcanzan una velocidad cercana a la velocidad de la luz. Bien, ¿cuáles son las partículas más pequeñas que el átomo? Porque tenemos que, antes de meternos en ese mundo cuántico, tenemos que saber con qué material estamos trabajando. Bien, pues dice que la pregunta sería, ¿existe algo más pequeño que un átomo? Porque hasta hace poco no se sabía que habían partículas más pequeñas que el átomo. Pues efectivamente, la física actual la ha descubierto. Dice que las partículas más pequeñas que el átomo se denominan partículas subatómicas, como son los electrones, los protones y los neutrones. Ya veremos que hay alguna más, ¿eh? Y estos a su vez se dividen en otras más pequeñas, que son los quarks y los leptones. Entonces, fijaros ahí, he puesto una tabla, es decir, para dividir las subpartículas. Los quarks, ¿cuáles son los quarks? Bueno, pues hay 6 quarks. Uno es el up, el down, el chain, el strain, el top y el bottom. Son nombres que le han dado. ¿Y cuáles son los leptones? Bueno, los leptones son el electrón, el muón, el tau, el neutrino electrónico, el neutrino muónico y el neutrino tauónico. Entonces, para que sepáis cómo forman parte eso de la materia, si cogemos un protón y lo analizamos por dentro, nos damos cuenta que cada protón está compuesta por dos U's, es decir, son dos quarks tipo up y un quark tipo D, que es un down. Y sin embargo, los neutrones solamente tienen un quark tipo U y dos down. Esa es la diferencia para que veáis que incluso los protones y los electrones están a su vez compuestos por partículas más pequeñas. Bien, pero claro, alguien que se pregunta,
alguien se puede hacer la siguiente pregunta lógica. Si las cargas opuestas se atraen, pero las iguales se repelen, ¿cómo pueden los protones que forman el núcleo atómico estar juntos y no salir disparadas a causa de la repulsión? Acordaros que los protones son todos de carga positiva y los electrones son de carga negativa. Si el núcleo está formado por protones, ¿qué hace que se peguen, que estén juntos y no se hagan disparados? Bueno, pues hay otra partícula más que se llaman los piones. Dice, conocemos como piones a un tipo especial de partícula subatómica conocida como el mesón. Para entender mejor qué son y cómo funcionan, debemos pensar en los piones como pequeños bloques de construcción formados por componentes aún más pequeños llamados quarks. Es decir, realmente es un pegamento. Esta fuerza es la responsable de mantener unidos los protones y neutrones en el núcleo atómico. Sin la presencia de los piones, el núcleo explotaría debido a la fuerza de repulsión que existiría entre los protones. Entonces nos dice en el libro Durante lo siguiente, fijaros eh, que están completamente de acuerdo con la física actual. Y nos dice que los protones cargados y los neutrones no cargados del núcleo atómico se mantienen unidos gracias al funcionamiento alternativo del mesotrón. Es decir, el libro Durante a esta partícula le llama mesotrón y la física actual le llama el mesón. ¿De acuerdo? Pero fijaros que más o menos casi es la misma palabra. Y dice que el mesotrón es una partícula de materia 180 veces más pesada que el electrón. Sin esta disposición, la carga eléctrica transportada por los protones desorganizaría el núcleo atómico. Es lo que hemos hablado. Se necesita un pegamento para que mantenga unida a todos los protones que son de carga positiva y que entre ellos se repelen y, digamos, esta otra partícula pues los mantiene unidos. ¿No? Lo que he leído aquí al final, que está en rojo, todo lo que está en rojo es texto del libro Durante. Bien, pero además el libro Durante nos dice una cosa que la física actual no ha llegado. Y nos dice que el espacio más vacío que se conoce, el nevadón, contienen unos 100 ultimatones, el equivalente a un electrón. Hermanos, para la física actual, el electrón es una partícula que no se puede partir, no se puede particionar, es única. Sin embargo, en el libro Durante no han dado una información gratuita, porque actualmente no se conoce. Y nos dice que cada electrón está compuesto por 100 ultimatones. Por supuesto que la física actual no tiene la más responsable idea, no tiene ni idea de lo que significa un ultimatón. Y bueno, me diréis, bueno, ¿y por qué metemos aquí la tabla periódica de los elementos? Bueno, pues quiero hacer una reflexión rápida, porque yo he comentado que esto es una síntesis de dos presentaciones muy extensas, que nosotros dentro de nuestro mundo físico hay una tabla periódica de los elementos donde están representados todos los elementos que existen en la naturaleza. Bueno, elementos estables solamente existen 100. Es verdad que la tabla tiene hasta 118 elementos químicos, pero son inestables, ¿de acuerdo? Son, digamos, materiales que son completamente inestables y que en un momento que desaparecen, pues en la vida media es incluso de los milisegundos, realmente se desintegra completamente. ¿Eh? Normalmente son iones. Y son obtenidos realmente por laboratorio. ¿No? Eso es una realidad. Pero vamos, para que os quede claro el tema, dentro de nuestro mundo, de nuestro planeta Urantia, solamente existen 100 elementos estables. ¿Pero qué nos dice el libro de Urantia? Y entonces nos dice lo siguiente. Dice, todos estos mundos son esferas arquitectónicas. Estoy hablando de los lugares donde vamos a ir después de la muerte. En el mundo morontial, donde vamos a residir, son esferas arquitectónicas, son construidas, ¿de acuerdo? Y tienen exactamente el doble del número de elementos de los planetas evolutivos. Estos mundos hechos a medida no solo abundan en metales pesados y cristales, poseyendo 100 elementos físicos, sino que también tienen exactamente 100 formas de una organización única de la energía denominada material de Morontia. ¿Qué nos están diciendo? Que en el mundo morontial existe el doble de elementos físicos que conocemos nosotros en nuestro planeta Tierra. El doble. Por lo cual, imaginaros la cantidad de combinaciones que se pueden hacer. Por ejemplo, dentro de nuestro mundo físico, si yo cojo dos moléculas de oxígeno y una de hidrógeno, es el H2O, formo el agua con dos moléculas. Fijaros la cantidad de combinaciones que se pueden hacer con 100 elementos, la cantidad de elementos diferentes que se pueden obtener. Bueno, pues en el mundo morontial existen no 100, sino 200 elementos, con lo cual las posibilidades de combinatoria y elementos extraños, que jamás no lo podemos ni pensar ni experimentar con ellos porque no existen en nuestro mundo, puede ser inimaginable. Es para que veáis un poco, estoy poniendo un antecedente de que nos vamos a encontrar con una realidad muy diferente a la que conocemos en Urantia. Pero lo gracioso es que ahora mismo con la física cuántica vamos a descubrir que dentro de incluso de nuestro mundo hay una realidad
que ni siquiera imaginamos. Bien, fue necesario crear una teoría relativista de la gravitación que debería incluir la teoría newtoniana, la teoría de la manzanita que se caía, la teoría de la gravedad y la teoría de la relatividad especial para poder comprender cómo funciona nuestro mundo a nivel subatómico. Bien, el primero que empezó a complicarnos la existencia fue Einstein, Albert Einstein, cuando empezó a darse cuenta de que la velocidad de la luz es fija, pues entonces dijo, bueno, pero si la velocidad igual espacio partido por tiempo y resulta que la velocidad es fija, eh, ¿qué está pasando aquí? Entonces llegaron a la conclusión de que realmente el espacio no es curvo y es una relación entre el espacio y el tiempo. Esta es la ecuación que veis ahí, la que define. Por supuesto que no vamos a hablar de la ecuación, ¿eh? Es un poco para que tengáis idea de la complejidad a nivel matemático de lo que vamos a tratar. Pero es que estos conceptos matemáticos se convirtieron en físicos y en experimentos repetibles. Bien, y que la gravedad es la manifestación de esa curvatura. Eso fue a lo que llegó Albert Einstein y todo el grupo de científicos del siglo XX. No obstante, os comento lo que he dicho antes, que actualmente se considera que la gravedad no es una fuerza, la conforman ondas gravitatorias. Y actualmente, aunque son unas ondas muy débiles, pero ya se han detectado y se pueden hasta medir. ¿Mm? Bien, si intentamos explicar la interacción entre electrones, protones, neutrones y partículas subatómicas, todo lo que sabemos dejaría de funcionar. Eso es una realidad, digamos, una conclusión a la que se llega después de analizar la física cuántica con profundidad. Entonces, por ejemplo, para que vosotros veáis la magnitud de la energía que contienen las estructuras atómicas, hablamos de la fusión. Existe la fusión y la fisión. De hecho, desgraciadamente, se han empleado para construir las famosas bombas atómicas. Bien, la fusión consiste en la unión de dos núcleos de átomos que chocan violentamente formando uno más masivo. Por ejemplo, si yo junto los núcleos del deuterio y del tritio, ¿eh? ¿De acuerdo? Ambos son isótopos del hidrógeno. Pero lo que consigo con esto, cuando yo junto el deuterio y el tritio, lo mezclo con una energía enorme para que se fusionen, automáticamente se dispara un electrón y se genera un subproducto que se llama helio y automáticamente se dispara una energía de tal calibre que solamente la pudo calcular Albert Einstein con la famosa ecuación que todo el mundo conoce, que dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Cuando tú la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, la elevas al cuadrado, te sale un número que da miedo. Si esto lo multiplicas por una masa, aunque sea pequeña, te da una energía que es exorbitante. Y esto es la teoría de lo que dio lugar a la bomba atómica. ¿Mm? La de fusión y también la de fisión. De fisión no se ha lanzado ninguna que conozcamos de momento. Pero bueno, lo digo un poco para que conozcáis la cantidad de energía que se mueve dentro del mundo subatómico. Todo lo anterior era solo, todo lo que hemos dicho, era para deciros que todas las cosas están hechas de átomos, básicamente, ¿eh? No intentamos dar un curso aquí ni de química ni de física. Nos vamos a sumergir dentro del átomo para ver cómo se comportan las cosas en este mundo, porque en este mundo es donde reina realmente la mecánica cuántica. Bien, entonces ahora yo os pido que hagáis un esfuerzo, me tenéis que creer, tampoco me queráis al 100%, porque si me queréis al 100% digo lo que yo os digo, acabáis locos, acabáis locos, entonces creedme a medias, de verdad, es que si no, os va a romper un poco vuestras estructuras mentales el hecho de pensar que en la realidad que vivimos es una realidad que poco tiene que ver con lo que ven nuestros ojos. Entonces vamos a hacer un viaje imaginario a otro mundo, ¿de acuerdo? Para intentar explicar lo que es la mecánica, la física cuántica. Bien, en este reino del que vamos a hablar ahora, los átomos y las partículas se comportan de manera extraña, muy extraña. A este mundo lo llamaremos universo cuántico. La primera conclusión que vamos a llegar cuando entremos un poco en la mecánica cuántica es que en esta realidad, es decir, hablando de aquí y ahora, en este momento, el funcionamiento es distinto al universo cuántico. Físicos como Galileo, Kepler, Newton y Einstein no percibían el cosmos fuera de nuestra realidad, la realidad de las cosas tangibles y medibles.
Un acertado símil es imaginar que el universo cuántico se comparte comparte las características fundamentales de la película Toy Story. Si habéis visto la película de Toy Story, os acordaréis que los muñecos hablaban entre ellos, se relacionaban, se peleaban, pero cuando entraba un humano, automáticamente se quedaban convertidos en muñequitos. ¿Os acordáis de aquella película, no? Pues esto es lo que va a pasar aquí. Tan pronto como un humano interactuaba con los juguetes, el universo de Toy Story colapsaba y los juguetes dejaban de ser animados. Pero este universo cuántico no interactúa con nuestro universo real. Tan pronto como lo haga, se pierde el mundo cuántico y aparece el nuestro. Entonces, ¿cuáles son las leyes de la física cuántica? Son tres. Lo voy a decir por encima y ahora vamos a analizar con profundidad cada una de ellas y ahí es donde entraremos un poco en crisis. Las leyes se denominan de la siguiente forma. La primera es la dualidad onda-partícula. La segunda se llama la superposición cuántica, que se llama también de coherencia. Y la última ley se llama entrelazamiento. Son las únicas tres leyes que rigen la física cuántica. Bien, la primera, la mecánica cuántica, no tiene ningún papel en nuestro mundo, solo en el mundo de cada átomo, donde las partículas pueden comportarse como partículas y como ondas, que es la dualidad onda-partícula. En la segunda ley, vemos que algunas partículas pueden poseer simultáneamente dos o más valores de una cantidad observable. Es decir, pueden tener, por ejemplo, dos posiciones a la vez. Mejor dicho, pueden estar en varias partes al mismo tiempo. Y a esto se le llama superposición cuántica. Y la última ley es el entrelazamiento, que nos dice que pueden estar conectadas dos partículas a distancias muy grandes. Bien. No tenéis por qué entender nada, no os preocupéis, dejaros llevar. Yo creo que con los ejemplos que vamos a poner vais a entender cada una de esas leyes. El problema está que eso plantea conflictos mentales y plantea conflictos con la realidad que observamos. Bien, vamos a entrar en profundidad ya con la primera ley, que se llama la dualidad onda-partícula. Bien, pues nos dicen que según la mecánica cuántica, los objetos microscópicos como los átomos o los electrones pueden, bajo ciertas condiciones, exhibir un comportamiento ondulatorio y bajo otras condiciones pueden comportarse como partículas, objeto que se puede localizar en una región concreta del espacio, una partícula, una pelotita, por ejemplo. Esta es la famosa dualidad onda-partícula, ¿de acuerdo? Y entonces, os voy a poner un ejemplo, y digo aquí que es el momento de mirar el experimento de la doble rendija. Vamos a aprovechar el microvídeo animado del Dr. Quantum para que se nos aclaren estos conceptos. Y entonces es un pequeño microvídeo de dibujitos animados que dura un segundito de nada, pero que de alguna forma una imagen vale más que 1000 palabras. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia.
como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo... Bueno, en este experimento, fijaros lo que está diciendo. Lo que está diciendo que con solo mirar el experimento cambia. Es decir, nuestra conciencia de lo que sucede cambia la realidad. Es como si el universo se amoldara un poco a nuestros pensamientos. Es decir, Einstein se preguntaba, cuando yo no miro a la luna existe. Fijaros qué planteamiento metafísico. Bueno, entonces, al final la conclusión que sacamos, por utilizar el símil de Toy Story, es que no podemos mirar dentro del mundo cuántico porque en el momento en que lo hagamos, deja de serlo. ¿Cuáles son las conclusiones del experimento? Para que se produzca una interferencia, deben pasar dos partículas iguales por ambas rejillas. Y solo lanzo una partícula. ¿Por qué aparece la interferencia? Si no la observo, el fotón partícula se desdobla y aparece la función de onda. Si la observo, el fotón partícula se comporta como una partícula y no se desdobla. Recordad la película del Toy Story. De alguna manera, el experimento de la doble rendija nos muestra cómo una partícula puede, en teoría, estar en dos sitios, o mejor dicho, en dos estados de manera simultánea. Esto es de loco. ¿Qué pasa? ¿Que estamos creando nuestra propia realidad? Es decir, nuestra singularidad hace que cuando observemos el mundo, la realidad se comporta en función de lo que esperamos de ella. Entonces, ¿dónde estamos metidos? Porque realmente esto plantea realmente un problema de posicionamiento, digamos, de pura lógica. Es decir, porque lo que observa uno, lo que observa otro, no tiene por qué ser lo mismo. Es decir, nosotros con el hecho de observar, de tomar conciencia de la realidad, creamos la realidad. Bien, de momento la primera ley ya no ha planteado problemas. ¿Cuál es la segunda ley? La segunda ley se llama de superposición cuántica y esta todavía es casi más extraña. ¿Nos vamos confundiendo?
Pues entonces vamos a hacer el experimento del gato de Schrödinger. Bien, se trata de un experimento imaginario concebido por Erwin Schrödinger en el año 1935 para tratar de representar uno de los aspectos más extraños de la mecánica cuántica. ¿En qué consistió el experimento? Bueno, lo primero que necesitamos es una caja en la cual vamos a introducir algunas cosas antes de cerrarla, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es, necesitamos meter un gato y lo vamos a meter dentro de la caja. Después metemos un átomo radioactivo cuya probabilidad de desintegrarse es en una hora es del 50%. Y después vamos a meterle un veneno, ¿de acuerdo? Un frasco de veneno potente. Y realmente vamos a meter un artilugio, un contador de Geiger, acoplado a un martillo. Si el contador detecta radiactividad, mueve el martillo que quiebra la botella del veneno y lógicamente el gato muere. Y si no hay radioactividad, pues no muere el gato. Ese ejemplo tan sencillo. Bueno, luego cerramos bien la caja. En su interior está el pobre gato, el átomo radioactivo, aunque tiene una probabilidad del 50%, el veneno y el mecanismo que lo liberará si el átomo se desintegra. Entonces, el asunto es bien simple. Si el átomo no se desintegra, el gato vive. Si el átomo se desintegra, el gato se muere. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Bien, en el momento X del periodo de observación, pasada una hora, miramos a la caja y nos preguntamos, ¿el gato está vivo o está muerto? Bueno, pues mientras no miremos, realmente no sabemos si el gato está vivo o está muerto. La pregunta es perfectamente lógica desde la perspectiva de nuestro mundo real, donde la vida existe en dos estados posibles, sí o no. La pregunta es perfectamente lógica, pero para conocer la respuesta tendríamos que abrir la caja y mirar. Hasta que no abramos la caja no sabemos realmente si el gato está vivo o está muerto. Este es el ejemplo. La pregunta que nos hacemos es perfectamente lógica desde la perspectiva de nuestro mundo real, donde la vida existe en dos estados posibles, sí o no. Para conocer la respuesta tendríamos que abrir la caja y mirar. De hecho, al hacerlo encontraremos la respuesta. El gato estará vivo si no hubo desintegración atómica y estará muerto en caso contrario. En el universo cuántico la cosa es muy distinta. Mientras no abramos la caja, el sistema descrito por una función de onda tiene el aspecto de gato vivo y aspecto de gato muerto. Mejor dicho, el gato estará vivo y también muerto. Vamos a ver, ¿qué nos están diciendo? Lo que nos están diciendo es que la realidad, digamos, la transformamos nosotros. Si yo voy por la calle, yo puedo tener la dirección, seguir por mi acera o atravesar, por ejemplo, el paso de peatones. Si yo en ese momento que atravieso el paso de peatones me atropella un coche, se ha creado una línea del tiempo completamente diferente a lo que hubiera sucedido si yo hubiera ido tranquilamente por la acera. Y te diré más, además, si me atropella un coche, viene la ambulancia, la policía, las personas que intentan ayudarme, se mueve un montón de personas que le han interactuado con sus vidas de una forma que algunas veces uno a lo mejor, pues por atenderme allí, no podía ir al trabajo y lo han echado del trabajo. Otro le ha dado un infarto por ver lo que estaba viendo. Otro se ha mareado en la calle. Y sin embargo, si hubiera cogido otra alternativa, esa función de onda hubiera sido completamente diferente. Lo que nos están diciendo es que la vida, dependiendo de las acciones que nosotros, digamos, las determinaciones que nosotros tomemos en nuestra vida, afectan a otros y afectan a nuestra realidad. Es decir, nosotros vamos cambiando el mundo en función de las determinaciones que hagamos, que tomemos. Bien, a esto se le llama la función de onda para sistemas de partículas. Está expuesta por este caballero, que es la cuestión de Schrödinger. Como no vamos a entrar en profundidad, porque esto pertenece a otra presentación mucho más profunda, pues la vamos a saltar. Solamente sabemos que hay una función de onda que es la que modifica la realidad. Y nos dice que la física cuántica postula que la pregunta sobre la vida del gato solo puede responderse probabilísticamente. Y en esta primera interpretación del problema del gato, se conoce como la interpretación de Copenhague, que fue formulada en 1927, acordaros, que así aproximadamente cuando se empezaron a escribir el libro de Urantia, debido a que los reveladores interactúan con los seres humanos, ¿de acuerdo? ¿Qué interpretaciones tiene este ejemplo, digamos, este ejemplito? Es la interpretación de los universos paralelos, formulada por Hugh Everett en el año 1957. Cada evento que se produce en un punto de ramificación, el gato sigue estando vivo o muerto a la vez, pero en ramas diferentes del universo,
todas las cuales son reales, pero incapaces de interactuar entre sí debido a la decoherencia cuántica. Es decir, que en el fondo nos está diciendo que cada vez que nosotros interactuamos con nuestra realidad, estamos cambiando la realidad, no solamente la nuestra, de nuestra realidad, sino la de muchas personas que no están a nuestro alrededor. ¿No? Es como si hubiera la posibilidad de que existen como muchos universos paralelos. Claro, aquí entraríamos en una fase que la podemos discutir luego al final. Hay físicos que dicen que cualquiera de nosotros estamos viviendo infinidad de posibilidades en otras vidas paralelas a las que estamos haciendo nosotros. Pero no entremos en esa fase porque entonces sí que realmente acabamos todos locos. Pero sí existe lo que nos dicen con este ejemplo, es que yo hasta que no conozco la realidad no sé lo que va a suceder. Y esto es lo importante. Y eso es lo que le llamamos, en este ejemplo, que la segunda ley, lo que le llamamos de coherencia cuántica. Entonces, realmente existen dos mundos, realmente. Estamos hablando de un mundo real y estamos hablando de un mundo cuántico. Pero en la frontera entre ambos, entre el mundo real y el mundo cuántico, sucede algo misterioso que suele llamarse colapso de la función de onda. Porque en el mundo cuántico todo está superpuesto y hay múltiples posibilidades. Y en el mundo clásico, estas posibilidades parecen colapsar en elecciones definidas y específicas, de manera que todo pasa a estar en un lugar específico. Es decir, si yo cierro los ojos, parece como si la realidad desapareciera. En el momento que yo abro los ojos y observo la realidad colapsa y la función de onda me hace que yo vea las cosas físicas. Pero cuando yo no tomo conciencia de la realidad, es como si la realidad desapareciese y se convirtiese en una masa de partículas atómicas que están interactuando unas con otras, pero que no se forman una mesa, una silla, un ordenador, un vaso de agua o una lámpara. Y cuando yo cierro los ojos, todo eso desaparece y se convierte en una nube, una potencial nube de su partícula. Pero la frontera, en el momento que yo interactúo entre ambos, la función de onda no colapsa en el mundo cuántico. De hecho, los efectos cuánticos desaparecen en el mundo normal por las interacciones que allí existen. No podemos hacer mediciones dentro del mundo cuántico, porque para hacerlas tendríamos que interactuar con él, y en ese momento desaparecerían los efectos cuánticos. A ese proceso se le llama decoherencia cuántica, que significa la transición entre el mundo cuántico y el mundo clásico, que es nuestra realidad objetiva, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué nos dicen? ¿Que existen mundos paralelos? Pues claro, los físicos están empezando a pensar que realmente existen mundos paralelos y que estos son los universos paralelos. Cada posibilidad del fenómeno ondulatorio representa una posibilidad de un universo creable. Y finalmente, la última ley es la ley del entrelazamiento. El entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico tiene un nombre en alemán que tiene más vocales, más consonantes que vocales, y soy incapaz de pronunciarlo. Es una propiedad cuántica enunciada en el año 1935 por Einstein, Podolsky y Rosen, ¿de acuerdo? Se le conoce como la paradoja EPR. Se da cuenta de la primera letra de cada uno de estos físicos, ¿de acuerdo? En cualquier caso, el entrelazamiento cuántico significa que dos partículas pueden estar entrelazadas, con lo cual no pueden entenderse como partículas individuales con estados definidos, sino más bien como un sistema. Es decir, tengo como una partícula conectada a otra, que cuando interactúa en una, la otra se siente, digamos, motivada por la interacción de la primera. Siendo así, los estados cuánticos de dos o más objetos se deben describir haciendo referencia a los estados cuánticos de todos los objetos del sistema, incluso si los objetos están separados espacialmente. ¿Qué nos están diciendo? Que si yo cojo dos partículas subatómicas que están entrelazadas entre sí, y ya veremos a ver lo que significa eso, estar entrelazado. Si yo tengo una a la derecha y otra a la izquierda, normalmente si yo la primera la giro a la derecha, la otra se gira a la izquierda y viceversa. Es decir, hay un nexus, una conexión, hay una información que se transmite de una subpartícula a la otra subpartícula, que cuando modifica una, la otra se siente modificada. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos partículas juntas y además entrelazadas en un solo estado cuántico, si provocamos un spin es un giro de una de ellas en cierto sentido a la partícula 1, la 2 reaccionará de inmediato con un spin opuesto. ¿De acuerdo? Hasta allí todo fácil. Ahora separamos físicamente ambas partículas. Una la llevamos hasta el extremo del universo, por ejemplo, la vamos a llevar a la galaxia Abel, 1835,
que está aproximadamente a 13.230 millones de años luz de la Tierra, y otra la dejamos acá, ¿de acuerdo? Una partícula la dejamos ahí y la otra la tenemos aquí. Si le imprimimos un spin a una de las partículas, la otra reaccionará con un spin contrario instantáneamente. Y estamos hablando de que una está con respecto a la otra a 13.230 millones de años luz. Esto implicaría que la información de una de las partículas se transmite automáticamente a la otra, que está a millones de años luz. Y esta transmisión de información había viajado a una velocidad muy superior a la velocidad de la luz. Es decir, si viajaba a la velocidad de la luz físicamente, yo para ir de un lugar a otro, donde está una partícula y la otra, tardaría 13.230 millones en llegar. Y sin embargo dice que se produce instantáneamente. Bueno, este efecto fue denominado por Einstein como espeluznante acción a distancia, ya que incumplía totalmente tanto la mecánica clásica como la máxima común de las teorías cuánticas y relativistas, la velocidad de la luz como máxima velocidad posible. Einstein estaba equivocado. Lo gracioso es que Einstein estaba confundido. Esto se puede demostrar, que el entrelazamiento cuántico es perfectamente comprobable. A pesar de ser un genio de genios, nunca pudo comprender el asunto a cabalidad. Esto fue lo que pasó. Y aquí hay una foto de los físicos británicos que hemos tenido la primera foto de entrelazamiento cuántico, confirmando que es una propiedad fantasmal de la naturaleza. Incluso hasta John S. Bell escribió un título, hizo un trabajo sobre esto y le dieron un premio a nivel internacional, ¿de acuerdo? En ese trabajo mostró algunos de los rasgos particulares de la paradoja EPR derivada de las famosas desigualdades de Bell. Y le dieron un premio Nobel. Hasta que hasta este caballero no lo puede demostrar, la propiedad matemática que subyace a la propiedad física del entrelazamiento no es la llamada no separabilidad. Con todo el pronóstico, se afirmó la existencia inequívoca del entrelazamiento cuántico. Y fijaros lo que nos dicen, porque claro, fijaros una cosa, os voy a hacer un pequeño comentario. Los que conocéis y habéis leído el libro de Urantia, conocéis el fenómeno de la reflectividad, ¿verdad? Bien, vamos a ver, si yo tuviera que mandar un mensaje de un lugar a otro, a través de radio, de televisión o de cualquier sistema electromagnético, no podía ir a una velocidad superior a la velocidad de la luz, ¿sí? Pero sin embargo existe un fenómeno de la reflectividad, que nos habla en el libro de Urantia, en el cual los ancianos de los días o Miguel de Nevadón, en un momento puede saber en tiempo real lo que está sucediendo en cualquier parte del cosmos. Estamos hablando de distancias siderales, de millones de años luz. Entonces, ¿cómo puede ser que esas personalidades espirituales puedan ser capaces de recibir y transmitir información de forma instantánea, sabiendo la limitación física que existe? Y nos dice el libro de Urantia, este es el fenómeno de la reflectividad universal, ese poder singular e inexplicable de ver, oír, sentir y saber todas las cosas según ocurren en todas partes de un superuniverso. Y enfocar mediante la reflectividad toda esta información y conocimiento en cualquier punto deseado, en tiempo real, es decir, al instante. Entonces, de alguna forma, este efecto que está demostrado ya aquí físicamente, podría ser la justificación, el porqué del funcionamiento de la reflectividad dentro del cosmos. Porque estamos hablando que es comunicación entre mundos físicos, luego tiene que ser algo físico. Es decir, estamos hablando de energías, de conocimiento que no tenemos, que no sabemos, que actualmente no llegamos. Pero fijaros que ya estamos empezando a entender ciertas cosas de las que nos habla en el libro de Urantia que antes eran incomprensibles. Pero vamos a ver, de todo esto que hemos hablado, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro? Bien. Uno es el concepto de la superposición, que es un concepto que no vamos a entrar en profundidad, pero que sí es verdad que la física actual está utilizando este sistema a través de un concepto que es el qubit, que es un sistema que puede tener niveles entre 0 y 1 diferentes a 0 y 1, intermedios. Es decir, actualmente toda la electrónica que vosotros conocéis, todos nuestros ordenadores con el que estamos trabajando ahora mismo, trabaja a nivel binario, con 0 y 1, y con eso mandamos la información. Bueno, pues se ha descubierto un nuevo elemento que es el qubit, ¿de acuerdo? Tenía una imagen real aquí a la derecha, para que veáis cómo existe, que realmente puede tener muchísimos valores entre 0 y 1. Estamos hablando en términos de computación, ¿de acuerdo? Así como un bit puede tener los valores de 0 y 1, un qubit, que es un quantum de bit,
Puede ser totalmente cero, totalmente uno, o una parte de cero o una parte de uno simultáneamente. Y esto está relacionado con el gato de Schrödinger, ¿de acuerdo? Entonces, esto se utiliza actualmente en computación y estamos sosteniendo unos ordenadores que serán millones de veces mucho más rápidos que lo que nosotros conocemos. Bien, y realmente en el futuro nos dicen que la física cuántica ha abierto nuevas puertas en computación. La superposición y el entrelazamiento se pueden aplicar para crear ordenadores capaces de resolver problemas que quedan fuera del alcance de la computación convencional. Se trata de almacenar bits no en las clásicas placas y discos duros, sino en partículas cuánticas. En lugar de tener dos estados excluyentes como los bits convencionales, que son el 0 y el 1, los bits cuánticos o qubits pueden estar en dos estados solapados, 0 y 1 a la vez, lo que multiplica las posibilidades. Entonces, el futuro realmente o es cuántico o no va a haber futuro. Está el tema claro. Y esto ha dado lugar a unas máquinas que son las computadoras cuánticas, que ya empezamos a oír de ellos, y que esto conectado con la inteligencia artificial, si la inteligencia artificial tiene las capacidades que tiene actualmente, imaginaos con el cuerpo, es decir, cambiar un ordenador binario clásico por una computadora cuántica. Las capacidades de la inteligencia artificial es que son realmente inimaginables. Otro aspecto de la teoría cuántica es que gracias a ella se han producido un montón de nuevos materiales, que son sistemas, bueno, algunos los conocemos y otros no, como nanotubos de carbono, metamateriales, metales amorfos, aluminio transparentes, telas electrónicas. Ya había empezado incluso a hablar, a haber visto vosotros que va a haber móviles o portátiles que realmente son transparentes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la realidad? La realidad realmente empieza a plantearse como algo mucho más misterioso de lo que nosotros nos han contado, ¿no? Pero fijaros lo que nos dice en el libro Durante. Dice que también deberíais comprender algo de las relaciones existentes entre el mismo y los numerosos niveles de realidad existencial y experienciales, algo de las realidades potenciales y actuales. La orientación terrestre del hombre, su discernimiento cósmico y su dirección ay Dios mío, direccionización espiritual están enaltecidas por una mejor comprensión de la realidad del universo y de sus técnicas de interasociación, integración y unificación. Un mundo mucho más complejo del que estamos viendo y sintiendo a nuestro alrededor. Y el gran universo presente y el universo maestro emergente, están hechos de mundos, de muchas formas y fases de la realidad que a su vez existen en diversos niveles de la actividad funcional. Es decir, de alguna forma nos están preparando para ir asimilando y comprendiendo que hay una realidad cuántica a nuestro alrededor que ahora mismo no somos capaces ni siquiera de percibir. Entonces, como síntesis, os voy a decir, ya acabamos, que la física cuántica afirma que las partículas elementales existen a partir de ser observadas. Los seres vivos y todo lo que tenemos a nuestro alrededor está formado por átomos, así como lo que creemos que es la realidad tangible. Afirma José Ignacio Latorre, un reconocido físico cuántico, que la realidad es un concepto sutil. Existe en la medida en que la miras, acércate a conocerla, la condiciona, la crea. Es decir, que la existencia, la del observador, quien por el solo acto de observar la transforma. Nuestra mente es cuántica y produce cambios en el mundo físico. Entonces, hermanos, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Espero no haberos aburrido mucho. Si se abre un turno de palabra, podemos clarificar algunos conceptos, pero fijaros que lo que nos viene, el conocimiento que le está llegando al ser humano, realmente es desconcertante. Dejo de compartir y me pongo en vuestras manos. Espero no haberos aburrido mucho. Con esto voy a conseguir que Ángela no me vuelva a invitar más a ninguna ponencia de ese tipo. No, Javier, me falta más. Qué maravilla. De hecho, ya se habla también del yo cuántico, ¿no? Eh, algunos sabemos que nos podemos conectar en ese otro plano, por decir así, con ese yo cuántico. O sea que el salto sí es muy grande. También se habla de universos paralelos. Como hay aquí, lo hay allí. Si yo existo aquí, existo en ese otro mundo paralelo. O sea que
La realidad realmente. es que nos están diciendo una cosa es maravillosa. Es decir, es como si cada uno de nosotros, debido a nuestra singularidad, a ese don del Padre que nos ha dado la personalidad, esa singularidad que es irrepetible en todo el cosmos, formamos como un universo, cada uno de nosotros. Interactuamos con la materia y la materia es sensible a nosotros. Es como si esa frase que tantas veces he escuchado por ahí, que el universo conspira a nuestro favor, pues aquí se podía un poco materializar. Es decir, la realidad cuántica, el mundo se conforma en base tampoco a lo que nosotros necesitamos para nuestro bien. Claro, alguien me puede decir, claro, y cuando yo tengo un dolor de estómago, cuando tengo un accidente, cuando me pasa algo, no está conspirando conmigo, está conspirando para hacerme daño. No, pero es que los urantianos sabemos que esa conspiración está para formarnos, fortalecernos, porque aquí estamos en un yunque, con un martillo, nos están formando nuestras mentes, nuestras voluntades para que subamos al siguiente nivel. Y entonces, es verdad que la naturaleza en un momento nos ayuda a nuestro favor y otras veces nos ayuda en contra de nuestro ego, pero siempre para permitir que sigamos evolucionando experimentalmente. Pero siempre de alguna forma se transforma, nos condiciona, pero es que además lo que nos están diciendo con la física cuántica es que lo que vemos no tiene que ver nada con la realidad. Que la realidad la conformamos nosotros cuando la miramos, la integramos. Cuando yo la miro, yo a veces me pregunto, bueno, cuando estoy escuchando la radio, estoy el despertador, si pierdo la atención y me voy para otra habitación, el despertador sigue funcionando. Einstein se preguntaba, cuando yo no miro a la luna existe. Fijaros qué planteamiento estamos entrando. Entonces, ¿dónde estamos, hermanos? ¿Dónde estamos? Es mi pregunta. A mí me han solucionado algunas dudas, pero me han generado más preguntas que respuestas. Con lo cual, por eso dije al principio que esto, o en la ecuación metemos a Dios, o te vuelves loco, porque entramos en una fase de automáticamente, una fase, nos suicidamos, porque es una realidad que se puede entender solamente con Dios, con un ser amoroso que ha construido esto para nuestro bien en algo que no nos podemos ni imaginar. Pero si quitamos a Dios de la ecuación, lo único que nos queda es el suicidio, os lo digo. Antes de darle la palabra a Oli y luego a Esther, porque Esther sé que se me extiende. Ella es curiosa y le gusta preguntar y preguntar. Dejo mi último comentario. Me parece alucinante todo esto que tú nos traes. Cómo es que cuando yo estoy mirando en lo cuántico, altero la realidad para mí o para los demás. Simplemente estoy alterando una realidad que existe, pero que yo la veo desde mi realidad, no desde la realidad ajena. Estoy alterando algo. El ejemplo del gato, ¿sí? Al medio, ¿cómo lo quiero ver? ¿Medio vivo o medio muerto? Cuando lo observo. Cuando viene el observador a mirar lo de los electrones, cómo se altera esa forma también. O sea, ese observador, para mí es alucinante, porque nuestra mente entonces, ahí sí que rápidamente conforma en materia o distorsiona la materia existente o crea algo, ¿sí? En ese mundo cuántico. Si yo que estoy viendo aquí, veo 30 personas más, es mi realidad, ¿cierto? Pero en el cuántico debe estar sucediendo absolutamente lo mismo, ¿correcto? Pero si yo voy allí, como, o sea, no, la verdad, es perpleja y me encanta para no ¿Algún seguir. psiquiatra dentro del grupo que es... No Sí, entendí nada de lo que dijiste. bueno, aquí te explico. No, pero a Javier sí me entendió, ¿cierto? Sí, hombre, vamos a ver, se entiende porque, vamos a ver, lo que yo creo que de alguna forma estamos manifestando es que hasta ahora hemos tenido el concepto de que tenemos una realidad tangible, una mesa, una silla, mi caballo, mi trabajo, mi coche, lo veo, lo observo y pienso que esto es físico, que lo toco, pero es verdad que en el mundo del subatómico, yo cuando toco no toco nada, es decir, la repulsión existente en las estructuras atómicas no me permite tocar nada, ¿de acuerdo? Y dentro de esas estructuras atómicas, que es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando lo que nos está diciendo la física cuántica es que en cada núcleo hay electrones que giran en orbitales, son orbitales de Heisenberg,
y que no se sabe dónde están los electrones, están pasando de un lado a otro. Es decir, el electrón ahora mismo está aquí en mi mesa o está en Nueva York. El nuevo electrón se está moviendo, es como una masa de energía que se está moviendo de un sitio para otro. Y el que le da forma a esas energías y las convierte en una mesa, en una silla, en una realidad tangible, soy yo cuando la observo. Es decir, el universo, si no la observamos, dejaría de existir. Y es que nosotros, ese concepto de personalidad, esa singularidad, esa autoconsciencia y esa singularidad y ese libre albedrío nos permiten conformar, crear la realidad incluso las realidades materiales. Es lo que nos están diciendo. Somos como pequeños semidioses que pensando y conformando una realidad la transformamos. Y cuando oramos por un hermano y hacemos que se cure y lo ayudamos, estamos conformando, cambiando la realidad, cambiando incluso la realidad de otros, e incluso la nuestra también. Ya te digo que en el momento que yo voy por la calle y cambio de dirección, o voy a comprar una cosa, o voy al trabajo, o dejo de ir y tal, estoy cambiando la realidad que afecta a muchas personas. Y entonces estamos en un mundo como universos independientes, pero que estamos interconectados unos con otros. Y el mundo cambia, el color del mundo, es decir, si ahora mismo yo miro por la ventana y dice, mira, qué día más hermoso, pero si tú miras y dices, pues no es tan hermoso, yo incluso estoy enfadado. Pero si el mundo, si es el mismo, no lo estás viendo allí, las luces de... Sí, sí, pero mira, me voy dentro que no me apetece, no estoy a gusto. Es decir, la realidad para cada uno es subjetiva y es independiente de cada uno. ¿De acuerdo? Y entonces, eso es lo que queremos transmitir con esta idea. Y yo creo que los reveladores nos están transmitiendo también de alguna forma. Los reveladores nos dijeron solamente lo que nos podían decir. Y nos dijeron, muchas de las cosas que estamos diciendo dentro de poco quedarán obsoletas. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que se venía. Y entonces el ser humano, mientras más conocimiento adquiere de la realidad, empieza a cuestionarse muchas cosas que antes no nos la cuestionábamos. Lo sólido era sólido, lo que no era sólido decir, pero es que y luego además nos damos cuenta, os voy a poner un ejemplo, no me quiero alargar mucho. Mira, a nivel energético muy sencillo. La energía cambia el estado de las cosas, el estado material. Vamos a ver, si yo cojo un trozo de hielo, es duro, no puedo pasarle un trozo de hielo por la pared, ¿de acuerdo? No puedo sentar encima de él, pero cuando yo le someto una energía, una radiación, calor, ¿qué pasa? Se convierte en agua. Esa misma materia se convierte en agua. Y ahora ya tengo que poner en un vaso, escurre por el suelo, se filtra por las paredes. Y lo único que ha pasado es que le he proporcionado un estado vibracional más alto, más energía. Pero esa misma agua yo ahora le someto a más energía, lo meto en calor, en el microondas y se convierte en vapor de agua. Algo que pesaba y que no podía pasar la mano por el medio, resulta que ahora no le afecta ni siquiera la gravedad, porque le he metido más energía vibracional. Pero incluso si ese vapor de agua yo lo someto a una vibración, a una energía más alta, se desintegra y desaparece. Y estoy hablando de algo material. Luego la energía es lo fundamental que hace que la materia se consolide de una forma o de otra. El estado es vibracional. Entonces, si nosotros somos capaces de vibrar a la frecuencia, a una frecuencia especial, estaremos en comunicación con muchos seres y con otras realidades que si está a un nivel muy básico, muy bajo, a muy baja frecuencia, basado en el miedo, en el ego, en el dinero, en las satisfacciones de la vida, las vibraciones son tan bajas que no nos permiten elevarnos como es el vapor de agua. Perdonadme un poco el símil, es muy burdo, pero digo, bueno, a veces palabras sencillas explican conceptos complejos. Mil gracias. Yo doy la palabra porque me quedaría aquí preguntándote cantidad de cosas y pues, no puedo. Entonces, Olguita, adelante. Oli. Hola, buenas tardes. Eh, Javier, mira, me surgen algunas preguntitas cortitas. Eh, no entendí esto, cómo yo creo realidades, imaginándome qué. Luego quería preguntarte, toda esta terminología que usaste en la teoría subatómica, eh, ¿es de antes del libro, es de muy reciente? Todos los nombres que emitiste, obviando por supuesto el ultimatón, que es la partícula que espero en estos 40 años que he leído el libro, en algún momento pueda decir, oh, era verdad, el ultimatón existe. Después quería preguntarte, el acelerador de partículas que fue tan mencionado, tan mentado hace tiempo atrás, ¿ha contribuido en algo a esto? Y la última pregunta es, ¿cómo
aplico yo, por ejemplo, esta realidad cuántica en el día a día o en la conexión con otros seres, porque obvio no voy a tener reflexividad para estar en todos lados sabiendo lo que está pasando. Eso me cuadró mucho a mí cuando leí el fenómeno de la reflexividad, cuando en el catecismo leíamos Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Era algo comprensible para nosotros. Esas serían mis dudas. Muchas gracias. Pues ha sido muchas las preguntas. Voy a empezar por detrás. El último que me ha quedado es el acelerador es el CERN, ese que está en Suiza, en Ginebra. Le sirve precisamente para, vamos a ver, a nivel químico no podemos separar los electrones, ni los protones, ni los neutrones, ni los mesones. Lo que se hace es que se mete en un acelerador de partículas donde, variando unos campos magnéticos a una velocidad altísima, metro átomos, y cuando llega a una cierta velocidad cercana a la velocidad de la luz, le pongo una barrera por delante y se pega un golpetazo de nariz. Y cuando se explotan unos electrones contra otros, pues de los núcleos se descomponen, empiezan a salir sus partículas y gracias a eso podemos analizar esas subpartículas tan extrañas, down, dale esos seis que tal, de esa forma, que hay muchas más. El electrón de momento no lo hemos conseguido ni siquiera partir y hay 100 ultimatones que conforman cada electrón, con lo cual imagínate a qué nivel estamos. Entonces, después decirte que la realidad, ¿para qué me sirve a mí todo esto? Pues sencillamente, ya me gustaría a mí tener respuestas. Yo tengo, seguramente que tengo más interrogantes que tú. Es decir, ¿para qué me va a servir esto? Pues para darme cuenta de la grandiosidad del Padre Celestial, la grandiosidad del Espíritu Infinito. Es decir, esta realidad no es tan sencilla como la estamos viendo y observando, sino que es mucho más compleja y nos iremos informando poco a poco sobre la grandeza de la Trinidad. Y entonces, ¿de momento la puede aplicar? Pues no, esto es como conocimiento. Es decir, yo, por ejemplo, sé que existe Nueva York, aunque no haya ido, por ejemplo, y existe, sé que es la Luna, aunque no haya ido, pero a través de la información, pues eso me expande mi mente, pero no me afecta en mi vida personal, en mi relación con mis hermanos. Hombre, si yo empiezo a ver que mis hermanos son hijos de Dios y que estamos hablando de esas energías, de esa grandiosidad, a lo mejor empiezo a tratarlo con más respeto sabiendo que esa personalidad que está ahí al lado es alguien maravilloso. Podríamos entrar en profundidad, pero ya te digo, yo tampoco te puedo contestar. Ya me gustaría poder contestar todas las preguntas. Seguro que tengo más preguntas y más incertidumbres que puedas tener tú. Te lo garantizo. Gracias, Javier. Niña D, después Gracias. de ti tenemos 3 manos levantaditas, ¿viste? Adelante, mi Estela. Bueno, yo tenía una duda cuando hablan aquí de universos paralelos. Pues es cierto que nuestras decisiones em, desencadenan la realidad que vivimos en el momento y que las probabilidades de esas otras decisiones que no tomamos son las que están ahí en la línea del tiempo y digamos que quedan ahí como en stand-by, digo yo, porque pues no pasamos a vivir esas otras líneas del tiempo, sino aquellas que vivimos a partir de nuestra decisión, ¿sí? O sea, si en un camino nos colocan varias vías y nosotros cogemos de esos varios caminos en un punto, cogemos una vía y nos vamos por esa, pues las otras quedaron en stand-by y nunca vamos a saber qué pasó en esos otros caminos que se nos estaban presentando ante una disyuntiva, ¿cierto? Entonces, pero si en la física cuántica esos mundos paralelos o esos universos paralelos, yo me preguntaba mientras tú expresabas eso, a Javier, y es, ¿en dónde queda o qué papel juega ahí entonces la conciencia? Esa conciencia que tenemos, que yo le llamo, pues que hace parte de eso, de nuestra personalidad, ¿sí? Como esa esencia, ¿cierto? No se fue por esos otros caminos que estaban en el punto, pues, para poder tomar la decisión, sino que se fue junto con esa que nosotros decidimos construir. Esa es una, no sé, yo llegué como a esa inquietud. Y lo otro, bueno, de pronto se me venía a la mente también mientras mencionabas todas esas partículas y los nombres de las partículas, y dice que bueno, la física cuántica aplica indudablemente a la materia, ¿cierto? Y trabaja pues con el tema de las partículas. Yo me preguntaba, ve, ¿y de qué partícula será el espíritu?
porque pues llega un momento en que ya no tendrá la misma condición que tiene la materia, ¿no? Cuando lleguemos en esa, a ser espíritus de tercera, no sé, de todas las generaciones que hablan los reveladores. Y me preguntaba eso. Pero bueno, y volviendo pues al tema del observador, sí, y cuando preguntaba a Oli ahorita sobre el tema, bueno, ¿y cómo aplicamos eso? Definitivamente, Oli, el llamado es a observar las situaciones desde la perspectiva o desde la visión de cómo de pronto la observaría el padre. Yo pienso que ese sería nuestro mayor reto, ¿no? De poder ser el observador de las situaciones y de las circunstancias que se nos presentan en el día a día. eh, Preguntándole, yo todos los días casi que pregunto yo, bueno, ¿y cómo observaría el padre esta situación? ¿Cómo la observaría? Porque si nosotros empezamos a interactuar con ese observador, si empezamos a observar de pronto las situaciones de una manera de pronto con esperanza, con fe, con positivismo, con compasión, con amor, o sea, contrario a como de pronto nos han enseñado a observarla con pesimismo, la situación está difícil, se están matando por allá en yo no sé dónde. O sea, si empezamos a observarlo, esa es la realidad que estamos creando y estamos contribuyendo a que esa realidad se expanda. Pero si la observamos desde otro punto de vista, de pronto ya lo mencioné, con amor, con compasión, con tolerancia, de pronto vamos a llevar a que la situación torne o se torne en una realidad o torne un giro diferente. Creo que esa es la forma como yo podría o como yo pensé mientras hablaba Javier, que se podría aplicar estas leyes de la mecánica cuántica. Muchísimas gracias. Gracias. No sé dónde se ha metido Ángela. Bueno, Ah, ah, Angelita. aló, sí, me toca a mí. Es que estaba, Creo que Marcelino, ¿cómo así? Marcelino, Bueno, creo que pues, Marcelino. Estimada Esther, veo a Armando y a Ángela delante mío. eh, que les quieres dar tú para que ellos hablen primero, Marcelino. Yo los veo delante mío, o sea, no sé si ahí está Armando de primero y luego Ángela de Chicago. ujú. Bueno, Bueno, Armandito, dale. bueno, no, muchas gracias. Este es un tema absolutamente apasionante. Eh, es un tema que casi que es el único punto de contacto en donde la ciencia se acerca a la mística, ¿no? Se vuelve, es tan insondable y tan maravilloso que por eso se ha venido interpretando así. Quería como complementar y citar dos ejemplos del libro, pero antes de eso, y eso es una pregunta también para Javier, creo que hay aplicaciones muy prácticas de la vida cotidiana de la física cuántica. De hecho, creo que el horno microondas es un desarrollo de física cuántica. El mismo computador, el ordenador, que va también hacia el ordenador cuántico. Hay muchísimas aplicaciones de la vida cotidiana, de los rayos X, que son desarrollos de la física cuántica. O sea que sí hay un contacto de la cotidianidad desde el punto de vista del quehacer humano con la física cuántica. Y el calor que recibimos del Sol, si vamos al documento 41, casi que nos cuenta que el Sol es un horno cuántico. Y dice, por ejemplo, que se requiere más de 500.000 de años para que un electrón salga del centro del Sol, llegue hasta la cubierta del Sol y arranque su carrera para calentar los planetas por un proceso de los rayos X que se producen allá adentro. Entonces lo entendería realmente como un fenómeno maravilloso de pura Y física ahorita te cuántica. Ahora también creería, y esa ahorita es otra hablar, no inquietud, puedo hablar. otra inquietud, si la transformación que hizo Jesús del agua en vino también fue un fenómeno cuántico.
no lo veo tanto desde la conciencia actual del ser humano, digamos, no tenemos la capacidad para penetrar ese mundo cuántico, pero pensaría que sí es una realidad que está allí, que no vemos, con la que tenemos contacto, a través de la cual fluye el accionar de la divinidad. Entonces, muchísimas gracias. Esto es un tema absolutamente maravilloso. Gracias, Armando. Yo un poco no sé si voy a dar luz o sombras, pero con respecto al tema del vino, en el agua en vino, yo creo que allí, vamos, yo creo que vosotros sabéis que hay unos polvitos ahí que le echas al agua y se convierten en vino y además está muy rico. Pues yo me da la sensación que los seres intermedios echaron los polvitos estos de vino, los movieron un poquito y aquí se hizo. O lo hicieron de alguna forma, pero vamos, lo que sí sabemos que ellos podían interactuar con el tema del tiempo, con lo cual podían hacer que lo que era un minuto aquí, ahí a lo mejor era una semana y podían crearse un vino muy bueno. Aunque el vino Don Simón, ese que venden botellado, está hecho con polvito, está riquísimo y cañas a cualquiera. Pero bueno, al margen de la broma. Yo me da la sensación de que es que claro, son muchos temas, habría que ir puntualizando caso por caso. Pero lo que nos están diciendo un poco los reveladores es que esta realidad es una realidad que no vamos a llegar apenas ni comprenderla porque duramos muy poquito, pero mm, que conozcamos un poquito, tengamos experiencia con esta realidad material, porque es lo único que vamos a conocer aquí, porque lo único que sabemos es que la realidad que va posteriormente a esta, que es la mota, la realidad molonquial, sabemos que hay el doble de elementos que en nuestra realidad física, el doble de elementos. Ahora la combinatoria de materiales nuevos, de cristales, de no sé qué, que se pueden hacer, que ya con los 100 que tenemos, imagínate la cantidad de subproductos más nuevos materiales que se puedan descubrir más adelante. Es decir, pues ya con el doble es inimaginable. Ahora, de la realidad espiritual, a mí no se me ocurre, ni siquiera tengo imaginación para pensar cómo puedan ser un cuerpo espiritual. Es que no me lo puedo ni imaginar, por mucha imaginación que le eche. Entonces, fijaros que estamos ante unas perspectivas de futuro que es como ahora mismo que estamos un niño en kinder con un añito ahí y tal, y que conocemos la realidad del parque, de jugar un amiguito con el otro y tal, pero luego hay personas que cuidan a esos grupos de niños kinder, que son médicos, enfermeras, profesores de muy alto nivel y con muchos conocimientos que están al servicio de esos niñitos pequeños, ¿de acuerdo? Pero que esos niñitos conocen la realidad de la sala donde juega y la habitación de su casa. Pero tú no le puedes hablar a un niñito desde un añito de que te puedes ir a Nueva York o a Colombia o a tal, en un avión, coger un barco y que hay otro satélite en la Tierra y que hay la Luna y el Sol y que hay otra galaxia y tal, porque el niño te miraría y diría, mi papá se ha vuelto loco. ¿De qué me habla? Entonces, bueno, pues estamos aprendiendo poquito a poquito y lo que se está clarísimo es que lo que nos viene, el conocimiento que nos viene, es maravilloso, siempre y cuando aceptemos la directriz del Padre, porque es que realmente si tú no te alías con el Padre en en su desarrollo de ese plan celestial, y vas en contra, es que es un autosuicidio, es que te suicidas, porque no te queda nada más que pegarte un tiro, porque la realidad es tan maravillosa y tan ordenada y tan que es que realmente o entras en el juego o no juegas. así es, tal cual. Angelita, tiene la Ay, palabra. bueno, gracias. Ay, no, Javier, pues realmente que esta conferencia sí es súper interesante, súper apasionante. Y bueno, quería yo comentarlo al siguiente. Yo he estado hace un tiempo más bien siguiendo un poco acerca de, me imagino que algunos conocerán de este señor que se llamaba Jacobo Greenberg, un mexicano que estaba estudiando precisamente muchos temas que tienen que ver con el campo cuántico. Y me llama la atención porque él estuvo estudiando esto y encontró, creo, una persona allá en México que podía curar solamente sin necesidad de hacer operaciones ni nada. Entonces eso lo llevó a él a investigar y a darse cuenta que sí, que la realidad estaba conectada, la mente estaba conectada con la realidad a través de ese campo cuántico. Entonces, bueno, lo que tú estás diciendo, pues es impresionante porque lo asocio con lo que él está diciendo y realmente es decir que sí, que somos realmente
dioses, o sea, en el sentido que podemos crear una realidad si podemos entrar en ese campo cuántico y hacer, por ejemplo, curaciones y hacer otra realidad completamente diferente a la que vivimos. Pero mi pregunta es un poco entonces, Urantia nos dice que nosotros aprendemos a través de las experiencias. Entonces, como dijo Esther, entonces, ¿dónde queda el campo de las experiencias si esa es nuestra realidad basada en las experiencias? Eso pues quería, pues esa es como mi inquietud, ¿no? Y la otra pues es en sí el campo cuántico, aprender a vivir en otra realidad a través del campo cuántico, pero ese sería a través de nuestro ajustador, a través de esa conciencia divina que hay en nosotros, que es un campo pues espiritual y energético pues poderoso. No sé qué me puedas decir al respecto. Bueno, vamos a ver, conforme el ser humano conoce más, entiende cosas que antes eran pura magia. Por ejemplo, si tú te rompes ahora mismo, no sé, un hueso, muchas veces la reparación de ese hueso es que te dan rayos X, te dan microondas y a los 15 días aquello te suelta en el hueso. Pura magia, ¿no? Mm. Es decir, que el conocimiento de la ciencia, de esas energías, pues un cálculo del riñón, pues con microondas o con ultrasonidos te lo revientan y te deshacen el problema. Es decir, que el manejo de esas energías, esa ciencia aplicada que es la tecnología, nos puede hacer mejorar y aprender muchísimas cosas. ¿Qué te podría decir yo más? Que realmente nosotros estamos aquí para experimentar una realidad material y que me imagino que esta realidad material, cuando pasemos al otro lado, como no vamos a estar en temas materiales y que el mundo es mucho más perfecto, pues o la experimentamos aquí o no la vamos a experimentar en ningún sitio. Es lo único que se me ocurre que te pueda decir. Y que, por supuesto, muchas cosas, todo lo que acontece a nivel electrónico es cuántico, es lógico. Cuando hablamos las estructuras atómicas y de las partículas, un microondas, un ordenador, la misma luz lo que emite son fotones. Y todo eso es un tema cuántico. Lo que nos dicen ahora mismo los físicos es que ese mundo, que parecíamos que lo teníamos muy controlado, está completamente descontrolado y que cuando lo observamos se comporta de una forma diferente de otra en función de tu estado de conciencia del cosmos. Entonces, pues es difícil de entender las cosas. Yo muchas veces me pregunto, una persona, por ejemplo, vi una película sobre eso, que ha perdido la visión, que no oye, ni siente, ni padece, que está en un estado, en una cama, sin los sentidos y tal, ¿en qué mundo está ese hombre? ¿En qué realidad? Soñará, pensará, no escucha, ni ve, ni siente, ni puede hablar, ni puede tal. ¿En qué realidad está? Porque está en este mundo, pero realmente no está en este mundo. Porque no tiene ningún sensor conectado a este mundo, ni de presión, ni de temperatura. Bueno, eso, yo digo que surgen más preguntas que respuestas. Ya me gustaría a mí tener respuestas a muchas cosas. Ok, Perfecto. gracias, Javier, gracias. A ti, Angelita, por tu participación. Bueno, Ok. Marcelino, es la palabra tuya. Gracias, Angelita. Bueno, estimado Javier, nuevamente felicitaciones, pero como decimos en Venezuela, se metió usted en camisa de 11 varas, Lo sé, lo sé. pero muy, muy interesante, muy interesante. Yo pienso que todo esto, que pudiera ser en cierto sentido eh, un cierto adelanto, redundando en la palabra, de lo que podamos ir encontrando a partir del primer mundo de estancia, debe motivarnos, debe estimularnos y debe aumentar nuestro inmenso grado de impacto positivo de lo que nuestro creador ha hecho. Si eso produce una admiración y un impacto positivo en nuestra mente, aunque no comprendamos mucho, ese impacto de agradecimiento, ese impacto de admiración, ese impacto de sorpresa positiva. Se nos ha hibernado. Se Sí, congeló. no se congeló, se quitó.
Se quedó sin internet. Ok, entonces sigamos con De la Octavio. gran, Ok. ¿me siguen escuchando? ¿Sí? Sí, señor. Adelante. Ok, ok. Del aumento de la grandeza. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno eh, se dispone a estos conocimientos avanzados y profundos, aunque no comprenda todo, comprende algo, y si hay esa disposición a un cambio por motivo de la grandeza que aumenta de lo que percibimos o de lo que hemos captado del creador, entonces ese conocimiento se hace de alguna manera práctico al cambiar nuestra actitud de pensamiento, palabra y acción, y al hacerlo práctico aumenta nuestros niveles de alma, aumenta nuestros niveles de mente espiritualizada, lo que se llama discernimiento de la realidad universal. Y por eso es que debemos disponernos humildemente a todo esto, aun cuando nos cuesten comprender algunas cosas. Esa es la experiencia de Marcelino en cuanto a para qué sirve en la vida diaria cada una de las circunstancias que nos parecen a veces absurdas del libro o de cualquier otra información como la que hoy hemos obtenido. De manera pues que cuando uno se dispone y esa disposición, cuando es genuina, es humilde, es sincera, va a redundar en mejores pensamientos, mejores palabras y mejores acciones en la vida diaria, lo cual hace un crecimiento espiritual de la mente y un crecimiento espiritual de los sentimientos del alma. Quería, además de eso, complementar tu tema, hermano Javier, con tres párrafos que me parecen muy interesantes. Uno del documento 3 de la sección 2 que aparece en la página 47 y dice así, dice, de todos los atributos divinos, su omnipotencia, especialmente tal como prevalece en el universo material, es la mejor comprendida. Visto como un fenómeno no espiritual, Dios es energía. Esta declaración de un hecho físico se basa en la incomprensible verdad de que la primera fuente y centro es la causa fundamental de los fenómenos físicos universales de todo el espacio. De esta actividad divina se deriva toda energía física y otras manifestaciones materiales. La luz, es decir, la luz sin calor, es otra de las manifestaciones no espirituales de las deidades. No olvidemos que en los mundos morontiales y en otros mundos hasta llegar al paraíso vamos a observar esto de la luz sin calor. Sigo leyendo. Y hay aún otra forma de energía no espiritual, es decir, que no se refiere a la energía del alma, de la mente y de cualquier espíritu, energía no espiritual que hasta ahora es virtualmente desconocida en Urantia, pues aún no se le ha distinguido. Entonces, por ahí va ese proceso de la física cuántica. En el documento 29 de la sección 4, página 325, hablando de los seres estos que hacen posible la realidad física, que son los controladores del poder, entre ellos los controladores físicos, dice, los controladores físicos se ocupan principalmente del ajuste de las energías básicas no descubiertas en Urantia. Hay muchas energías que todavía faltan descubrir. Estas energías desconocidas son muy esenciales para el sistema de transporte interplanetario y para ciertas técnicas de comunicación. Cuando colocamos líneas de energía para el propósito de llevar equivalentes del sonido o ampliar la visión, estas formas no descubiertas de energía son utilizadas por los controladores físicos vivientes y sus asociados. Las criaturas intermedias o seres intermedios también utilizan estas mismas energías en variadas ocasiones en su tarea de rutina. Y finalmente, en este mismo documento, en la página 327, hablando de estos seres que ahora se llaman transformadores de la energía, están dentro de los controladores del poder, dice solamente una pequeña parte del párrafo, no todo el párrafo, de la página 327, dice,
el estado de los reinos físicos parece sufrir una transformación bajo la manipulación perita de estos seres transformadores de la energía. Pueden cambiar la forma física de las energías del espacio y lo hacen. Con la ayuda de sus compañeros controladores, son efectivamente capaces de cambiar la forma y potencial de 27, repito, 27 de las 30 energías físicas de la carga de poder superuniversal. Imagínense, la carga física en todos los niveles del poder superuniversal tiene 30 energías. De manera pues que cuántas todavía nos faltarán por conocer en Urantia. Quería compartir eso y bueno, nuevamente felicitaciones, estimado Javier. Javier, estás muteado. No, darle las gracias a Marcelino, que siempre le da un poquito más de luz sobre estos temas. No, lo que está claro es que el ser humano, conforme vayamos evolucionando y la ciencia vaya clarificando conceptos y desarrollando tecnología, y nos iremos entrando en una realidad muy diferente a la que nosotros percibimos ahora mismo, porque ahora mismo, digamos, tenemos muchas limitaciones, pero yo estoy convencido que cuando el ser humano va adquiriendo ese conocimiento, esa conciencia del cosmos, como lo estamos viendo con el libro de Urantia, yo reconozco que a partir de conocimiento del libro de Urantia, el cosmos lo percibe de una forma muy diferente a como lo veía antes. Porque es que, claro, cuando tú ves esa magnificencia de lo poco que se ve, porque vemos muy poquito en relación con todo lo que hay, realmente, y entonces empiezas a creer por fe que están llenos de hermanos y que esto está pura la vida por todos los sitios, pues se abren como unas perspectivas de futuro que son inimaginables. Porque pensar como con la creencia católica de que cuando te ibas al otro sitio ibas a estar en el cielo allí, entre nubes, tocando todo el día la gaita por la infinidad, menudo tormento. Pero ahora ya se nos ve, digamos, unas perspectivas de futuro inmensas, la infinidad. Gracias, Javier. Octavio, te escuchamos. Hermanito, gusto en verlos. Buenas tardes a todos. Fíjese que cuando dio el ejemplo de una partícula que se quedaba en la Tierra y luego otra partícula que la ponía usted a miles de millones de kilómetros, ¿no? Años luz en una galaxia, no recuerdo cuál, y que al momento de moverse una se movía la otra, no importando la distancia. Entonces yo lo relacioné con el ajustador de pensamiento. Entonces quiero pensar que todo lo que hace de esa manera nuestro creador es a través de energías que a lo mejor yo creo que se queda más alto que la cuántica. Lo que quiero dar a entender es que en la medida que nosotros vayamos ascendiendo espiritualmente, primero el mundo morontial, después el mundo espiritual, nuestras realidades van a ser otras. Entonces, probablemente la frontera de la cuántica entre la física material y la física cuántica sea el ir subiendo a esos niveles y que podamos nosotros ir manejándonos sin la materia, sino que ya nos vamos a manejar en un mundo morontial y después en un mundo espiritual. Entonces vamos a ir dejando las físicas que ya conocemos, ¿no? En este caso, la materia física. Y vamos a ir a lo mejor ocupando la física cuántica. Y no sé si entre más arriba vayamos subiendo o quienes tengan la oportunidad de subir, pues van a tener otras físicas que a lo mejor ya rebasan la cuántica. Y nosotros en esta realidad material, aquellos, por ejemplo, decía el hermanito, no recuerdo, Armando, que hay algunos fenómenos que ya nosotros estamos ocupando, como es la resonancia electromagnética en los hospitales, las comunicaciones vía satélites, los rayos X, los celulares, todo eso se debe a la física cuántica. Entonces quiere decir que entre esas fronteras, de acuerdo al desarrollo de la humanidad, ya vamos robándole algunas opciones a esa física y que las podemos ir aplicando en este mundo material, pero eso al ir ascendiendo nosotros lo vamos a ir dejando y vamos a ocupar otras físicas, ¿no? Por el caso de Jesús, cuando
salió como un ser morontial, pues no lo podían tocar, creo que atravesaba las paredes y todo eso, pues eso es a través de la cuántica. Espero haberme dado a entender y me dio gusto saludarlos. Bueno, yo, Gracias, Octavio, Octavio. gracias. Una corrección. En la física cuántica está hablando es de la física de la material, de la materia actual, de los 100 componentes de la tabla periódica de los elementos, más los que son inestables. Pero en el mundo morontial hay 100 elementos más. Estamos hablando de otra realidad, seguramente también cuántica, pero que no tiene que ver nada con la cuántica que conocemos aquí. Es algo mucho más avanzado. Bueno, usted la ve así, yo la veo como se la digo. Bueno, Listo, está bien, Octavio, cada uno. sin discusión, por favor. No, si cada uno tiene una percepción diferente de las cosas porque somos Sí, pero singulares. no, pero aquí no No, estamos entrando a discutir. Octavio es No, pilísimo, no, él es no muy estamos, pillo, muy de no pili. estamos discutiendo. Yo no estoy, Ok, simplemente yo la veo de esa forma y el hermanito Javier la ve de esa Está forma. bien. Queda en el nivel de la tabla, yo no me quedo en el nivel de la tabla. ah, La morontia es mucho más amplio. Y no creo que Jesús, para hacer esos milagros que hizo, se quedó en el nivel de la tabla. Se fue más arriba. Sí, Inclusive el mismo ajustador de pensamiento que habita en la mente, no habita en la mente física, no habita en lo físico, sino que vive en la mente. Es a través de una física cuántica o llámenla como quieran, pero es a través de algo diferente. sí, gracias, Octavio. Armando, antes de darle la palabra a Jorge, di aporte. No, 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 creería que finalmente para entender eso es que la cuántica está también más allá de nuestro planeta. ¿En qué condiciones? Pues en esa complejidad es más elementos que nos cuenta Javier. De hecho, el Sol, lo que el ejemplo que les ponía era física cuántica. Sí, es de una realidad inconmensurable. Perfecto, mil gracias a ti, mil gracias, Octavio. Jorge, tienes la palabra. Gracias, buenas noches a todos y sobre todo Javier, gracias por esa exposición tan explícita. Ah, yo creo que nosotros estamos en este mundo, los seres que estamos en este mundo, estamos todavía muy atrasados en el concepto de espiritualidad. Por ahora, por lo menos, deberíamos tener la nobleza de reconocer la existencia del Padre en la mente nuestra, o sea, del ajustador. Pienso que a medida que nosotros vamos avanzando en esa conciencia de tener ese ajustador, de tener esa comunión con el Padre, creo que en esa medida se nos van a ir revelando muchas más cosas. Vamos a empezar a ser conscientes de este gran cosmos del cual somos parte, el cual Él nos contiene a nosotros y nosotros los contenemos a Él. Pero tenemos que tener la humildad, por lo menos, de saber que somos una singularidad, somos seres que estamos con una potencial de ser infinitos y que por ahora lo único que nos pide, como nos dijo Jesús, vino a revelar al Padre y a decir que somos hermanos. Ahora, lo que me preocupa a mí es el desarrollo tecnológico que estamos teniendo en este momento, que es demasiado rápido y no es el mismo desarrollo espiritual que tiene la humanidad. Y en este caso, la inteligencia artificial que está llegando a ustedes todos han visto cómo se está desarrollando esto, un computador cuántico. Entonces, esto es una combinación fantástica, pero en manos de hermanos, en manos de gente, de mentes que no tengan esos buenos sentimientos para desarrollar la humanidad, estamos frente a un suicidio colectivo. Imagínese usted la IA, la inteligencia artificial, con un computador cuántico en manos de personas que solamente quieren tener el poder en la mano. Creo que nos llevaría eso a un suicidio colectivo si no hay un desarrollo tecnológico paralelo a un desarrollo espiritual. Creo que eso tiene que ir paralelo para que podamos desarrollarnos realmente, poder seguir a un segundo step, a un segundo escalón y si no, no veo buen final con ese desarrollo tecnológico y el desarrollo espiritual en el suelo. Gracias
y buenas noches para todos. Gracias. Gracias, Jorge. Te recuerdo que desgraciadamente no hemos necesitado ni ordenadores cuánticos ni inteligencia artificial para irnos matando a lo largo de la historia, porque cuando no estoy con palos ha sido con piedras y no con cuchillos. La realidad es que somos una raza que somos un desastre, porque siempre ha habido guerra y siempre nos estamos matando y lo único que cambia es la tecnología que utilizamos para matarnos entre nosotros. Pero efectivamente estamos llegando a un nivel que o nos espiritualizamos o desaparecemos del planeta. Joder, estoy completamente de acuerdo contigo. Antes, por muchos palos que tuviéramos, muchas piedras, siempre quedaría alguno. Pero es que, desde luego, con los medios que tenemos ahora mismo de destrucción masiva, si no lo empleamos bien, posiblemente aquí no queden ni las cucarachas. Y estoy completamente de acuerdo contigo que o el mundo, el futuro es espiritual o no va a haber futuro, ¿eh? Así es, espiritual o nada del futuro. Qué horror. Antes de darle la palabra a Marcelino y después a Octavio, cerramos con Octavio, que tenemos que respetar los tiempos. Voy con una pregunta que hace Norma en el chat y dice, gracias Javi, tremenda forma de transmitir este tema. Gracias. Pregunto si ese observador que modifica la energía será una analogía a lo que sucede cuando tomamos decisiones e inferimos sobre nuestro destino. Pues te contesto rapidísimamente, es verdad. Es decir, vamos a ver, yo recuerdo una conversación con una persona, un buen amigo, que dice, uy, yo en la vida he cometido tantos errores, si yo pudiera y fuera para atrás, no los cometería. Y yo dije, pues entonces no serías el mismo que eres ahora mismo. Tú eres el producto de tus experiencias pasadas, buenas y malas. Entonces, si tú no has pasado por experiencias negativas y has cometido errores y te has equivocado y has hecho barbaridades y te has arrepentido y tal, no serías el mismo persona que lo que yo estoy hablando, estaría hablando con otra persona, con otra experiencia de vida. Luego, todo lo que nos acontece forma parte de nuestro carácter y de nuestro conocimiento, de nuestro bagaje, vamos. Yo lo entiendo así. Correcto. Marcelino, primero tú o primero Octavio. Si quiere Octavio, no hay problema. No, dale, dale tú. Vamos en norte. Gracias, Angelita. Sí, en cuanto a lo que comentó nuestro hermano Jorge, es muy importante eso y por eso la necesidad, Jorge, y quienes están presentes, de que hagamos todos los esfuerzos dentro de nuestras posibilidades para transmitir esta quinta luz, que es lo más esplendoroso que se ha podido conocer hasta ahora en cuanto a mi experiencia personal a nivel escrito, de los detalles de la triple presencia dentro de cada ser humano, dentro de cada ateo, dentro de cada persona que se considera no creyente. Y eso es muy importante porque eso va a ayudar a utilizar siempre los nuevos descubrimientos para bien. De lo contrario, si se conecta con el ego, pues va a ser para mal. Quería comentar rápidamente referente a lo que tiene que ver con la transformación del agua en vino en el caso de Jesús, la multiplicación de los panes y de los peces, incluso el mismo grado de desintegración del cuerpo material de Jesús. Dan a entender los reveladores que eso es, en caso del vino, y de los panes y de los peces, fue algo completamente elaborado, algo físico, material, que se hizo, pero que se manipuló el tiempo, de manera puede que eso tardó un tiempo, tal como comentó Javier, un tiempo determinado, y se aceleró ese tiempo y es la causa por la cual aparece el vino las tinajas y aparece los peces y los panes en las cestas. Y algo similar, probablemente no elaborado directamente por el Micael, sino ya a través de técnicas, de acuerdo a lo que los arcángeles pueden hacer y otros seres, pues la desintegración del cuerpo de Jesús en la tumba pasaría como miles de años descomponiéndose y fue en fracciones de segundos. Entonces quería comentar eso, Angelita. Mil gracias, Marcelino. Ahí seguimos viendo de todas maneras esta maravilla de la aceleración del tiempo. Todo esto es física, o sea, y energías. Bueno, Octavio. Rápido, hermanita, porque dice que ya está sobre el tiempo. Pues Sí, sí, es que hay que respetar los efectivamente, tiempos. el libro dice que este planeta se tiene que espiritualizar. Si no, de otra manera vamos a tener problemas muy serios. Y sí, lo que decía el hermanito es muy cierto.
va muy avanzado lo que es la tecnología y no va agarrado de lo espiritual. Entonces, yo tengo la idea que este planeta va a tener problemas serios. Espero que no los alcancemos, pero también tengo la esperanza que de los que queden, ahora sí van a hacer caso. Y ya teniendo la revelación, de alguna manera, se va a empezar a hacer como un borrón y cuenta nueva, un reseteo de la humanidad, y ya de los que queden, ya con las experiencias que se vivieron y con la información que hay del libro de Urantia, las cosas van a ser mejores. Ese es mi punto de vista. Gracias y gusto en saludarlos. Yo me gustaría recordaros una cosa que nos dice en el libro de Urantia. Nos comenta, no sé exactamente en qué capítulo está. Eso Mariano Marcelino seguro que lo sabe, ¿se acuerda? De que dice que muchas veces a lo largo de la historia pasan muchas generaciones y apenas hay cambios. Pero hay generaciones que se producen muchísimos cambios a la vez, al unísono. Justo esa es la época que estamos. Vosotros analizar la historia hacia atrás y observar lo que ha acontecido en nuestro mundo, en nuestra realidad, en los últimos 80 años. Es asombroso. Si vosotros comparáis el crecimiento, el conocimiento y el desarrollo tecnológico, es impresionante comparado con los 10.000 años anteriores. No tiene parangón, no hay comparación, es un vector, es una asíntota. Sube el conocimiento bestial y seguramente estamos atravesando una época de las más singulares que ha atravesado la humanidad a través de toda la historia. Es una apreciación que yo tengo personal. Porque yo me acuerdo cuando yo era un niño, pues en mi ciudad, pues le andaban los burritos con el carbón para calentarse los braseros. Solamente había una lamparita en la casa para encender un poco, y había velas, había candiles, cosas de esas, casi todo era productos del campo, orgánicos y tal. Y ahora mismo tú sales dentro de una ciudad y parece que estás en el futuro. Y eso ha acontecido en los últimos 80 años. Es como que nos sirva Correcto. de reflexión. Estamos en un momento histórico y la evolución está. Yo creo que el cambio que se ha debido producir, el cambio de la dirección, cada 100 años se produce una dirección, hay un que controla los 24, acordaros, pues debe haber un cambio próximo que está haciendo una evolución. Y de hecho los niños, si os dais cuenta cómo nacen los niños ahora, yo me quedo asombrado. Tengo una nietecilla que tiene unos añitos y mantengo una conversación como algunas veces podía mantenerla con cualquiera de vosotros. Y tiene 5 años. Y dije, no puede ser, no puede ser. Con 5 años no sabía hacer más que una O con un canuto, es que no. Sin embargo, ahora mismo nacen los niños ya con los ojos abiertos y aprenden a hablar al poco tiempo. Y antes se tiraban hasta los 3 4 años, los niños no empezaban a hablar de alguna forma. Estamos en un cambio mental, psicológico y espiritual como no ha acontecido jamás en la historia. Bueno, Javier, yo soy la primera que digo aceleremos para irnos, pero para cerrar esto, una pregunta. No sé si la respuesta la tenemos nosotros como humanos o alguien de ustedes. ¿Por qué se está produciendo esta aceleración tan grande en esta generación, de los últimos 80 años para acá? ¿Qué está empujando? ¿Sabremos? Porque esto tuvo que tener un soplo de empuje. ¿Cuánto tiempo el hombre vivió a por el caballo? ¿Sí? Años y años era el caballo el que transportaba, el que llevaba, el que venía, el que abría caminos. Entonces, ¿qué empuje viene también como de esas energías del creador? Hay clarísimamente un despertar. Hay un despertar que se está produciendo y están apareciendo muchos grupos religiosos de diferentes tendencias y sentidos. Algo está pasando en la realidad nuestra que está haciendo que el ser humano evolucione a una velocidad mucho más rápida de lo que ha estado evolucionando en etapas anteriores. Es decir, hemos condensado el conocimiento en muy pocos años, de conocimiento que ha habido en miles y miles de años, lo hemos, digamos, conglomerado en poquísimos años. Luego algo está pasando y algo va a pasar, está clarísimo. Pero no sabemos ni de dónde proviene, ¿no? Nos imaginamos, pero no lo sabemos. Pues posiblemente se esté dilucidando el tema de cerrar el mal como esta rebelión se está cerrando y a lo mejor están habiéndose ciertos canales de comunicación que tenían cerrados y que nos está inspirando y estamos entrando en una fase de desarrollo
más espiritual que material, y eso está condicionando unos desarrollos intelectuales incomparables con etapas anteriores. Pero algo está sucediendo. Es que eso lo tenemos que percibir cualquiera de nosotros, que es que, vamos a ver, si es que cuesta trabajo hasta entenderse con nuestros hijos y nuestros nietos y los amigos de nuestros hijos, porque es que está hablando un lenguaje diferente, una realidad diferente. Es que todo está cambiando a una velocidad que no da tiempo a adaptarse. A una madre nuestra, tú cojas un celular en la mano y es que se vuelve loca, y es que todo ha cambiado y no entienden la realidad, no la entienden, sino va a estar empezando, nos está empezando a costar trabajo incluso a nosotros entender la realidad. Es que ya hablan de ir a la Marte como si esto estuviera hecho, o a la Luna, o y coches eléctricos, coches que vuelan. Hablas ahora mismo, estamos hablando de diferentes nacionalidades en el mundo en tiempo real. ¿Qué está pasando? Si esto antes de unos años era brujería, lo hubieran quemado a todos. Brujería. Y es puro Sí, desarrollo tecnológico. La así. medicina. Bueno, Mil gracias. Así, bueno. Aceleremos, niños, porque yo puse la indisciplina. Octavio breve y Marcelino breve y cerramos. Octavio. Es que yo lo veo así, hermanitos. Es que la vida es como un árbol. Siembras un árbol y tienes que esperar 3 años para que empiece a dar frutos. Entonces ahorita estamos en el momento de los frutos y la misma tecnología lo va haciendo más rápido. Y hay jóvenes muy talentosos, muy inteligentes que aprovechan ese conocimiento y eso permite que se acelere más. Entonces siento que llegó la etapa de los frutos. Ya se sembró, ya se creció el árbol y ahorita ya estamos de alguna manera cosechando. Aquí lo interesante es que pudiéramos hacer más espiritual todo ese entorno para que no se salga de las manos y nosotros mismos nos hagamos daño. Gracias. Gracias a ti, Octavio. Marcelino. Gracias, Angelita. Sí, bueno, mire, interesantísimo todo esto. Piensa, Marcelino, que todo este enorme impacto, en algunos aspectos positivos, en otros negativos, que tiene la humanidad, pero hay un impacto muy grande, piensa Marcelino, que es el hecho de cerrar la quinta época planetaria y abrir la sexta. No olvidemos que tenemos 3 edades en las cuales se han hecho juicios finales e iniciado otra edad, pero tenemos 5 épocas. La primera se cerró con el príncipe hace medio millón de años, la segunda se cerró con Adán y Eva hace 38.000 años, la tercera se cerró con Melquisedec hace 4.000 años, la cuarta se cerró con el creador Micael en Jesús hace unos 2.000 años, y la quinta se cierra con el libro de Urantia a principios del siglo XX. Y pienso yo que ese cerramiento de la quinta época planetaria y ese inicio de la sexta época planetaria es una de las principales causas de todo este impacto que se está viendo, en algunos aspectos positivos y en otros preocupantes, no tan positivos. Entonces, eso es lo que piensa Marcelino, Angelita y quienes están presentes. Gracias, Marcelino. Otro punto de vista del libro de Urantia muy interesante. Javier, ¿tienes algo más que agregar o si no para despedirnos que vayas y duermas siquiera 2 horitas o 3? nos despedimos ya, nos despedimos ya. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Sin vosotros esto no sería posible. Que nuestro Padre Celestial nos siga inspirando a todos, que evitemos el error en la medida de nuestras posibilidades, porque muchas veces no es que uno busque el error, pero el error se lo encuentra uno delante. Y bueno, que tengamos fuerzas para ir levantándonos cada vez que nos caemos. Y bueno, sabemos que todo temprano, todos los que estamos aquí, estaremos al otro lado. Yo tengo la esperanza siempre de que a través de la receptividad de todo esto, pues nuestro Padre Celestial y por supuesto nuestro Cristo Miguel, pues estará en una ventanita más de las que estamos aquí y se quedará con nuestras caras. Y que cuando vayamos al otro lado dirá, ah, sí, ya me acuerdo de aquellas barbaridades que decíais, mira, esto es la realidad que os tengo preparado para vosotros, este es el banquete que os tengo preparado para vosotros, que no tiene que ver nada con la hamburguesa que pensabais vosotros que os iba a dar. El banquete es maravilloso. Javier, no resta sino Bueno, feliz agradecerte noche. infinitamente. Gracias mil y mil y mil. Por allá a finales del año, si es la voluntad del Padre, te estaré pidiendo una nueva conferencia. Te dejo descansar mientras tanto. Que tengas un feliz viaje, disfrutes mucho, lo goces mucho y a todos Gracias. los Muchas participantes gracias.
a todos los que Gracias. estuvieron acá. Gracias, Gracias, gracias a todos. Gracias. Gracias, Javier. Claro que Gracias. sí. Gran abrazo para todos. Un gran Gracias. abrazo.